Viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos encantados de encontrarnos con ustedes hoy lunes 28 de noviembre del año 2016. Este es su programa Análisis 19 que transmitimos, gracias a Dios, por Cinevisión Canal 19. Tenemos que comenzar necesariamente con la realidad que estamos viviendo en todo el país y es el pedido que hace el presidente al Congreso para que se declaren, pidiendo poder para declarar 14 provincias en emergencia con ocasión de la situación meteorológica que vive el país. Aquí está Elton. Ejecutivo pide al Congreso, no me lo tomaron, estamos mal todavía. Ejecutivo pide al Congreso poder para declarar 14 provincias en emergencia. Esa es una decisión correcta, muy correcta por parte del presidente. Pero en la política siempre les he dicho que la confianza viene en burro y se va a caballo. La confianza llega en un burro y se va a caballo. Una acción de este tipo, de declarar en emergencia 14 provincias y pedir poderes especiales al Congreso, debió estar precedida cuando se quiere ganar confianza y no la desconfianza, debió estar precedida por un encuentro, un llamado del presidente a los partidos que tienen representación en el Congreso de la República. Porque el problema de emergencia y las urgencias que estamos viviendo no son función exclusiva del presidente de la República. Entonces, cuando se va a declarar, pedir poderes especiales en el Congreso, se debe llamar, así como él llama a todos sus funcionarios, debió llamar al liderato de los partidos con representación en el Congreso, llamarlo y explicarle cuál es la situación. Y si es posible, en una democracia que se respeta, si es posible de hacerse acompañar en las acciones que está tomando el gobierno de esos líderes de oposición. Es una pena que el PRM no haya entendido este pedido y lo rechace pura y simplemente. Costa Rica está en emergencia. Miren lo que pasó en Costa Rica. Panamá envía ayuda. Estados Unidos despachó varios aviones porque el gobierno de Costa Rica, distinto a lo que se ha hecho aquí, con su emergencia, ha buscado, ha pedido la intersección, la participación, la intervención de otros gobiernos para ayudarle a manejar la crisis, el tema, el desastre que tienen. Entonces aquí no, aquí el presidente, como una tromba, ha comenzado a hacer cosas con sus ministros y estamos viendo una gran improvisación, más que nada. Mucha improvisación. Y lo estamos viendo desde la sociedad. Una cosa es la mitigación de un desastre y otra cosa es la prevención, la asistencia a un desastre. Muchas veces, y lo vamos a poner como ejemplo, tenemos a Villa Vázquez con un problema estructural de desagüe, agravado ahora con el tema del desfogue de la presa de Tavera. ¿Qué le hace falta a Villa Vázquez? ¿Ropa o una funda de cal? Yo no he visto la primera funda de cal que se haya comprado
para echarle a las letrinas de Guayubín, o sea, de los municipios que están anegados de agua. Yo no he visto una funda de cal. La cantidad de animales que hay muertos, no he visto una funda de cal para echarle a los animales que están muertos. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de mitigación de desastre. Llevo 16 años, desde el año 2000, este tema lo he manejado con la OEA. Yo no he visto la primera funda de cal. Muchas veces, en lugar de una paca de ropa, la gente necesita una libra de clavo, o 4 cuartones, o 2 o 3 planchas de zinc para volver a su casa. Mitigación de desastre es un proyecto. Y no puede ser un ministro de Agricultura, un ministro de Obras Públicas, con un gredar dragando un río. Lo que necesita el río Camus es dragado. Le pregunto, ¿dónde está el estudio, señor Gonzalo Castillo, que diga que lo que el río Camus necesita es dragado, o necesita, como tienen aquí, eso es lo que necesita el río Camus, señor Gonzalo Castillo? Usted está hablando de dragado de un río. Usted está hablando de dragado de un río, como si el río Camus fuese el río Osama. Como si el río Camus fuera el río Osama. El flamante ministro de Obras Públicas está diciéndole al país que al río Camus hay que dragarlo. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro lo que queremos. Usted quiere que se le den poderes especiales, pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza? Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? No estamos en contra. Pero ¿dónde está la confianza? Hay una situación de riesgo, hay una situación de desastre natural. Aquí hay desastre y hay riesgo. ¿Qué estamos haciendo para evitar, para cortar los riesgos? Esto que yo estoy diciendo, no he visto una funda de cal viva. No la he visto. Nadie ha donado una funda de cal, porque eso no está en la cabeza. Lo que hay es sacarse fotos con el desastre, hacer propaganda política, propaganda electoral con este problema. Y vamos a buscar dinero, porque ya Gonzalo Castillo ha dicho que son 20.000 millones de pesos los daños. ¿Quién evaluó eso? ¿Quién evaluó eso? ¿Dónde está el soporte de esos 20.000 millones de pesos? En documento, en estudio, en investigación. Vuelvo y le digo que entendí desde el año 2000 que comencé a acercarme a la OEA que la mitigación de un desastre es un proyecto. Eso tiene que pensarse. Y la prevención de un desastre, la prevención, o sea, el manejo, la gestión del riesgo de un desastre, ese es otro proyecto. ¿Dónde está el general de Luna Pichirilo? Tenemos a Nicolás Concepción repartiendo comida, al señor del COE, el general Méndez, anunciando y diciendo las cosas que están pasando. Pero ¿dónde está quien debe tener la defensa civil, la mitigación de desastres y la gestión de riesgo? ¿Dónde está el general de Luna Pichirilo, que es quien debe estar al frente de todo esto? Es la defensa civil quien debe hacer el levantamiento, no obras públicas. Si se maneja el asunto con criterios técnicos, vamos a manejar esto con criterios técnicos. Yo no estoy en contra de la declaración de buscar poderes especiales. No estoy en contra, estoy a favor de eso, porque eso es lo que hay que hacer.
Pero esa decisión tiene que estar acompañada de otras decisiones. Si usted va a gestionar un riesgo, una cosa es gestionar el riesgo y otra cosa es gestionar la mitigación. Y Nicolás Calderón no sirve para todo. No es una llave Tilson. Entregar una funda de comida y chapaletear lodo, eso no es mitigar un desastre. No es gestionar un riesgo. Vuelvo y repito, ¿dónde está la primera? No he visto la primera funda de cal viva, que es lo primero que debió llegar cuando estamos hablando de gestión de riesgo y mitigación de desastre. Esto no estoy improvisando, es algo que conozco a perfección. Pero he dejado al Estado, al gobierno, senadores buscando comida, llevando operativo médico, ¿para qué? El doctor Cruz Giminián, el senador Paliza, con el doctor Cruz Giminián, ¿haciendo qué? ¿Dónde está la cal? Para gestionar las heces fecales, para gestionar los animales muertos. ¿Dónde está la cal? No he visto una funda de cal, no he visto un quintal de clavo. Un quintal de clavo de 2,5 pulgadas, de 3 pulgadas y de 4 pulgadas. ¿Dónde están las planchas de zinc? Solo vi a Iris Guava haciendo esto. No es cargar ropa, recoger ropa. He visto hasta un camión de huevos. ¿Para qué? ¿Dónde lo van a cocinar un camión de huevos? Agua, sardinas, productos enlatados, galletas, conflex para los niños, leche evaporada, leche enlatada, leche condensada para que el muchachito se desayune con conflex y leche condensada o leche evaporada. Leche UHT. Eso es lo que se lleva. Pero arroz y esas cosas, ¿para cocinarlo dónde? Una cosa, les repito, es la gestión, la mitigación de un desastre y otra cosa es la gestión de riesgo. Ninguna de las dos cosas se están haciendo técnicamente. Se están haciendo a la loca. Buscando una foto, buscando escenificar la tragedia de otra gente. Con una mezquindad y con una brutalidad que no hay con qué compararlo. Eso es lo peor de todo. Y andamos buscando dinero. Queremos una ley especial para endeudar el país, porque no hay dinero donde hacerlo. Pues vamos a endeudarnos todos, pero vamos a endeudarnos todos con un soporte técnico de esa deuda. No a despilfarrar el dinero público, que es lo que se está haciendo ahora mismo. El dinero público y privado se está despilfarrando. ¿Por qué? Porque se están gastando, se está invirtiendo dinero en comprar cosas y llevar cosas que ni son para la mitigación del desastre, ni son tampoco para la gestión de riesgo. Un derroche de energía, un derroche de recursos. Y no nos estamos dando cuenta. Un Grédar abriendo un río. ¿Dónde está el estudio geológico de eso, hidrogeológico de eso? Señor Gonzalo Castillo, yo creía que usted era ingeniero. Yo creía que usted era ingeniero. Pero usted no le puede poner la mano a un río sin un estudio hidrogeológico. ¿Dónde está el estudio? Vengo ahora. Dayu Alta Tecnología. Y todavía vuelvo a aclarar más. ¿Por qué no se ha pedido
a la Agencia Interamericana para el Desarrollo asesoría, cooperación y ayuda? ¿Por qué no se ha pedido a la OEA, que tiene un excelente, en Washington, que tiene un excelente equipo de mitigación de desastres? Porque conozco muy bien la persona que está al frente de eso en Washington. Es una persona con quien tengo una relación muy fluida. ¿Por qué no se ha dirigido el país a la OEA? ¿Por qué no se ha dirigido a la Agencia Interamericana para el Desarrollo? Ya Estados Unidos, vuelvo y repito, en Costa Rica, ha mandado aviones con zinc, aviones con madera, aviones con clavo, lo que hay que mandar, aviones con agua, con plantas potabilizadoras. Eso es lo que hay que mandar en una situación como esta. Y lo ha hecho a través de la AID. Lo que de aquí no se quiere saber por el tema de las elecciones. ¿Por qué no se pide ayuda a gente que está experimentada, que sabe de este asunto? Aquí mismo en el país hay gente que entendemos esto, que lo entendemos porque no estamos trabajando esto para cuando se presenta, para una coyuntura, porque la política nos exige saber de esto. Es por eso que estamos hablando con tanta propiedad en este tema. Es que tenemos años cerca de la gente que sabe de eso, recibiendo información, recibiendo entrenamiento, oyendo a la gente que sabe de eso. Pero aquí les digo, la mezquindad política es proverbial. La mediocridad política. Abinader por un lado repartiendo comida, en lo mismo, y todo el mundo en lo mismo, sacándose fotos, entregando comida y entregando. Señores, eso no es mitigación de desastres. Y lo peor de todo, que la agencia del Estado que debe estar al frente de eso, me luce desconocida, no aparece. Quienes están entrenados por la OEA, por la Agencia Interamericana para el Desarrollo y por la Unión Europea en tema de mitigación de desastres, que es la defensa civil, no están al frente. Están los políticos haciendo política con esto. Y vuelvo a la política, miren esto. ¿Cómo se busca solucionar un tema de criminalidad, violencia y delincuencia internacional con un acuerdo político? Ministerio Público habría propuesto acuerdo a Pichini Núñez por el caso de los aviones Tucano. Una condena de 5 años y que se declare culpable de todo. ¿Qué les parece a ustedes? Esa es la conducta de un sistema penal decente. Preguntamos, la justicia, más que lo que consigna un código, más que lo que recomienda un código, más que aplicar un código, es crear valores nobles de convivencia. De eso trata la justicia. La justicia es un orden que crea el hombre, que crea la inteligencia humana, para evitar que el hombre, con su inteligencia, decida aplicar la justicia por su propia cuenta. Eso es el orden judicial. El orden judicial no lo crea un partido político, no lo crea una sociedad, lo crea todo un orden humano, no lo crea una ONG, no lo crea un sistema financiero, el orden jurídico, el orden de justicia de un país, de una nación, del mundo. Es la inteligencia humana que ha decidido crear este orden en esa dinámica de la inteligencia humana, crear un orden para evitar que el hombre por sí solo tome la justicia en sus manos. O sea, más que la aplicación de un código que puede ser hoy de una manera, mañana de otro. Por eso se cambian los códigos. Pero el orden judicial sigue ahí. El sistema de justicia sigue ahí. Se mejora, se cambian cosas, porque así es la dinámica de la inteligencia humana. Va creando capital social. Yo le pregunto a ustedes, ¿podremos crear capital social? ¿Podremos crear una inteligencia
social crítica en el sistema de justicia. Con estos ejemplos, señores, el discurso del Ministerio Público, del Procurador, de la Fiscal del Distrito, es bueno, ayuda, pero lo que arrastra es el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Preguntamos nosotros. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo que pueda arrastrar a esta sociedad a creer que aquí hay una justicia? Que aquí no hay una justicia solo para cuando se trata de delitos del poder. Señores, ¿ustedes creen que un coronel puede motorizar, puede mover un préstamo de 8 aviones por 96 millones de dólares? ¿Ustedes creen que un coronel puede movilizar, que el Banco de Reserva emita 3 cheques de 6,5 millones de dólares? Eso lo puede hacer un coronel. O decirle al señor Luis Manuel Bonetti, mire, haga un cheque de 6,5 millones de dólares para una empresa reaseguradora que no existe, fantasma. Eso lo puede hacer un coronel. Un coronel puede negociar los radares para 8 naves aéreas por 50 millones de dólares y que se desaparezcan 14 millones de dólares y nadie sabe dónde están y los radares no sirven para esos, o sea, son incompatibles con esos aviones. Eso lo puede hacer un coronel. Pero ¿qué pasa? Que este es un expediente político que se ha politizado en Brasil. No se ha podido hacer eso. La empresa que paga este soborno se declara culpable. Y el Procurador General de la República nos está diciendo que hay que negociar con un delincuente, con un criminal, con un hombre que ha usado la violencia, que es parte de todo un tinglado, de todo un entramado mafioso, encabezado por políticos, por senadores, por militares. Y eso no se puede juzgar. Porque habría que llamar compañías de seguro de este país. Habría que llamar a la familia, a un miembro de la familia Bonetti para que dé explicaciones. Habría que llamar a Vicente Bengoa y al señor Daniel Toribio para que den explicaciones, pero ellos son políticos, son inmunes e impunes. Vengo ahora. Esto es el bar, es toda la ribera de la Cayetano Hermosén. Esa es la prolongación de la José Contreras. No, abajo, Elton aquí. Residentes de la Cayetano Hermosén denuncian aumento de los atracos. Miren esto. Delincuentes han asesinado 23 policías para quitarle sus armas y motocicletas. Eso es el nivel de violencia, criminalidad y delincuencia que estamos viviendo. Hay un desafío permanente a la autoridad por parte de los carteles, por parte de las bandas criminales y las bandas delincuenciales en el país.
Hay un desafío. Se está desafiando la autoridad. El fin de semana, un agente de AMET fue atacado por un delincuente en plena vía pública. ¿Por qué están pasando estas cosas? Por el tema anterior. Es por el tema anterior. Es que tenemos una autoridad quebrada. Una nación que ha roto, que ha volado todos sus resortes en cuanto y tanto crear ese capital social, ese yo interno, esa voz interior, esa voz de la conciencia que el ciudadano dominicano no tiene porque la escuela ni la interacción social ha podido crear en los últimos 25, 30 años. Jóvenes con esa voz de alarma, con ese botón de alarma interno que crean las sociedades. Ese es el grave problema que tenemos. Cuando usted ve esto, ¿por qué pasa esto? Aquí está la doctora González Pons. ¿Qué está diciendo ahí? Advierte que la OISOE hará colapsar el Instituto del Cáncer. Esos son los daños de no castigar la corrupción en este país. ¿Quiénes están pagando hoy la corrupción en la OISOE? Todo el enfermo de cáncer. Y esta gente no tienen el más mínimo reparo. Es que no tienen conciencia ni respeto por nadie. Por eso es que estamos viviendo así. Por eso vemos que un joven no le es nada, no siente vergüenza porque le digan delincuente, porque le digan ladrón, atracador. Ocupan drogas y apresan varios menores en Santo Domingo Este. ¿Por qué estamos pasando por esto? El Viernes Negro es el mejor ejemplo. Ese afán por consumir, ese consumismo, esas compras compulsivas que solo pueden ser posibles en los periódicos. Y todo el mundo quiere comprar en Viernes Negro. Y cuando viene la frustración de que yo no tengo dinero para ponerme en la moda, por imitación, por presión social, como yo no compré nada en Viernes Negro y tengo que comprar porque en el grupo hay mucha gente comprando, por imitación o por presión social, yo tengo que salir a buscar dinero, bueno o malo, para comprar en Viernes Negro y exhibir que yo estoy en la onda. Y como el punto de droga se ha convertido también en un centro de cambalache, yo me robo 2 sillas y voy y la llevo al punto de droga y la cambio por dinero. Yo me robo una cadena, la llevo al punto de droga y me la cambian por droga. Y me robo un celular y me cambian el celular por un cigarro de marihuana o por 4 o por un pase de cocaína o de crack. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es nuestra realidad. Y cuando me matan robando, entonces los muchachos del barrio me hacen una francachela. Llegó Juanita. Y es con cerveza en la mano, tirando tiros y envuelto en la bandera dominicana. Y ninguna autoridad pone freno a eso. Porque es que el policía es socio de esa banda. Es socio de los Nietas, socio del Latin King, socio de las naciones. Porque el policía también es naciones. Es ahí donde estamos. Y no nos sorprendamos cuando estemos encabezando las noticias duras como estas. Esto es el estado de Guerrero, un fin de semana en Guerrero. Cuando estemos ahí, como está ese estado de México, 24 personas asesinan 24 personas en suceso en México. Eso es el estado de Guerrero, en un fin de semana.
cuando estemos, y me perdonan los mexicanos que viven en el país, pero tengo que poner ejemplos. Cuando estemos ahí, que ahora son 3, 4, 5 en un fin de semana en la capital, a veces en Santiago hasta 8 en un fin de semana, cuando lleguemos a 24, que este estado de violencia, criminalidad y delincuencia nos acorrale como sociedad y nos acorrale como ciudadanos, entonces sabremos qué ha pasado aquí. Mientras tanto, seguiremos oyendo a medios de comunicación, a periodistas, a funcionarios públicos, a senadores, a diputados, alcaldes, diciéndole a este país que todo está bien y pagando editoriales de periódicos para decir que el general Frener Bello Arias acaba de terminar la semana de sensibilidad vial. ¿En qué sociedad? ¿En qué sociedad? Vayan a ver cómo conducen los choferes empresariales de Caribe Tour en Jaina, cómo mueven sus guaguas para llevar a los obreros, los trabajadores de las 3 zonas francas que hay entre Jaina y Nigua. Para que ustedes entiendan bien lo que estoy diciendo. A veces hay diferencia entre los choferes de Juan Ubiere y los choferes de Caribe Tour, que estamos viendo a los empresarios queriendo que sea corporativizado por empresas el servicio de transporte. A veces hay diferencia entre Caribe Tour, Juan Ubiere, Antonio Marte y toda esa gusanera que maneja, que tiene a la sociedad bajo amenaza con un servicio público llamado transporte. Vengo ahora. Me es muy difícil entender la dialéctica de esta señora. Si acaso tiene dialéctica aquí. Procompetencia en contra de las ventas atadas. Qué lindo. ¿Y qué de la cervecería? Señora Yolanda Martínez. ¿Y qué de los seguros, señora Yolanda Martínez? ¿Y qué de los productos farmacéuticos monopolizados que tenemos en el país? ¿Qué de los estudios que muy bien llevó a cabo la señora Cohen en Procompetencia, a quien usted sustituyó por la naftalina suya, no por otro mérito, sino por su naftalina? Aquí, ¿qué va a pasar con la cervecería? Aquí está la cervecería ufanándose, haciendo alardes de que ellos contribuyen con el 18, ahí está. Cervecería Nacional Dominicana aporta más de 1.8% al PIB nacional. Sí, señor. ¿Por cuánto se roban? El último golpe se lo acaban de dar a los consumidores. Le han subido 15 pesos a la cerveza. 15 pesos a la cerveza por su posición monopólica. Haciendo uso de su posición monopólica, acaban de subirle 15 pesos a la cerveza. 15 pesos a cada botella de cerveza. Eso acaban de subirle la Cervecería Nacional Dominicana. Y se roba en 4 años 7.016 millones de pesos a los consumidores y a los distribuidores de su propia marca. Les roba 7.016 millones de pesos. Y esta señora viene a hablarle a ustedes hoy de otra cosa, para que miren para otro lado. Hay las compras atadas. ¿Y dónde está la farmacia? ¿Dónde está
ese anticoagulante, ese medicamento para accidentes cardiovasculares, que está en manos de una sola empresa aquí. Una sola empresa tiene la autorización para traerlo aquí al país. Un medicamento que en Puerto Rico cuesta $40 y aquí esa empresa lo vende en $400, 10 veces su precio. ¿Qué me dice doña Yolanda Martínez? ¿Hay las ventas atadas? No, vamos a lo que tenemos ahí como memoria. Dele respuesta a este país por el tema de los fármacos monopolizados que tenemos en la República Dominicana. No me hable de ventas atadas. Hábleme de los fármacos. Hábleme de los seguros, que son los seguros, los dueños son banqueros, y esos mismos seguros monopolizan el servicio de seguro, monopolizan hasta la casa del conductor. Todo eso lo tenemos aquí. Son los dueños de los dealers. Y cuando usted tiene que comprar un vehículo, se lo está comprando al mismo banco, le compra el seguro. ¿Hay ventas atadas? No, usted tiene un monopolio en la banca. Por eso el dinero que más fácil se extiende aquí es el dinero para comprar vehículos, porque es un solo negocio. El mismo banco es el dueño del dealer, es quien tiene el financiamiento, le otorga el dinero a los dealers para importar. Ese mismo dealer es que tiene el seguro, que es del mismo banco. ¿Entienden bien? Y usted no tiene derecho a nada. Usted no tiene derecho a nada. Entonces esta señora viene ahora con un cuento nuevo. Con un cuento nuevo, Caperucita Roja. O Alicia en el País de las Maravillas. Viene esta señora a jugar con este país, con este descaro. ¿Dónde está la memoria técnica que hay en Procompetencia? Ahí hay 3 estudios. ¿Qué pasa con los fármacos monopolizados que tenemos? ¿Qué pasa con los seguros que son un cartel en la República Dominicana? ¿Y qué pasa con este monstruo que se llama Cervecería Nacional Dominicana? Una empresa ladrona. Una empresa ladrona llamada Cervecería Nacional Dominicana, que les roba a este país. ¿Qué va a pasar con eso? Este país pierde 1.046 millones de dólares cada año en manipulación de precios. Dígame a mí qué usted va a hacer con eso. Ese es el reto. La señorita Cohen comenzó a hacerlo y eso le costó el puesto. La señorita Cohen comenzó a hacer eso, a ponerle el cascabel al gato, y eso le costó el puesto. Por eso usted llega aquí. Por su naftalina, usted llega ahí. No porque usted tenga mérito para eso. Usted llegó ahí por la naftalina. Por eso usted llegó a ese cargo, Yolanda Martínez. No llegó por otra cosa. Y por una venganza del presidente de la República a Temo Montaz, porque elogió el trabajo de la señora Cohen. Por eso usted llegó ahí. Esas son las circunstancias que envuelven su cargo, su naftalina y esa desavenencia que hay entre Temístocle Montaz y el presidente de la República. Eso le permite a usted llegar ahí. Ninguna otra cosa. Vamos a dedicar el último tema a Fidel Castro. Vengo ahora. El viernes en la noche, como todos ustedes saben, murió Fidel Castro Ruz, presidente
o expresidente de Cuba. Quiero circunscribirme a esta nota, a este titular del periódico El Nacional de ayer, que es el titular que para mí más se ajusta a esta realidad que vive el mundo. El hombre llega a la política persiguiendo o puede entrar a la política con tres opciones. En la política se ejerce con tres opciones: para contar historia, para hacer historia y para cambiar la historia. Son las tres opciones que tiene un político o una persona que, como yo, ha decidido dedicar su vida a la política. Yo tengo, así lo entiendo y así lo transmito, tengo tres opciones. Puedo dedicarme a contar historia, como hay muchos políticos aquí que son expertos contando historia. Puedo dedicarme a hacer historia, o sea, buscar que la historia me busque un lugar, conformarme con lo que hay desde la comodidad. Y otro político como yo, que decidimos cambiar la historia. Fidel Castro Ruz cambió la historia cubana y cambió la historia del hemisferio, pero quedó corto en el proyecto trascendente de un político, que es que su pensamiento sea fuerza histórica. Parece que el mismo poder le lastró las posibilidades a Fidel Castro de conseguir que el pensamiento político de Fidel, o sea, que el castrismo fuera una doctrina política. Eso no lo logró Fidel, pero sí cambió la historia y ha dejado un estamento de poder en Cuba a partir de eso, del cambio de la historia. Fidel Castro Ruz se define marxista, pero él no, en la esencia política, cuando usted estudia el gobierno cubano, la revolución cubana, esa revolución no es marxista. No es marxista. Porque el marxismo nunca fue político, igual que el cristianismo. El marxismo no es político. Quien hace político al marxismo es Mao Zedong y Vladimir Ilich Ulyanov en la Unión Soviética. Quienes le dan la cara política al marxismo es Mao Zedong en China y Lenin en Rusia. Para que se entienda, el manifiesto comunista cambia la historia del mundo. Ese documento es igual que el movimiento reformador de Martín Lutero, que cambió. La declaración de Martín Lutero cambia la historia del mundo, igual que el ataque a las Torres Gemelas. Cambia la historia. Osama Bin Laden cambia la historia con ese ataque a las Torres Gemelas. Fidel Castro en Cuba cambia la historia, pero queda corto en la formación de un pensamiento crítico fidelista. Eso no hay, porque Fidel no aplica el marxismo. Él se define como marxista-leninista, pero no es ni una cosa ni la otra. Fidel Castro es estalinista, pero él se define como marxista, porque Joseph Stalin nunca fue marxista. Que se entienda. Y ejercer el poder es una cosa, y ser un líder histórico es otra cosa. Usted tiene a Maquiavelo, que nunca ejerció el poder. Nicolás Maquiavelo nunca ejerció el poder. Sin embargo, la fuerza histórica del pensamiento político de Maquiavelo trasciende siglos.
Creo que están entendiendo lo que estoy diciendo. El accionar político de Fidel Castro, estalinista, no le permitió crear ese pensamiento crítico fidelista, porque él nunca pudo coger ese marxismo que él creía y convertirlo en doctrina política desde Cuba. No lo pudo hacer. Ni nadie lo podrá hacer en Cuba. Porque el sistema cubano es un sistema estalinista. El modelo que Fidel copió es el de Stalin. El control del Estado, el control de la sociedad. No es la clase obrera la que dirige a Cuba. Es una casta política la que dirige a Cuba. Y esa casta política ha creado un capital social, un capital cultural y un capital político en Cuba. Mover ese capital político, mover ese capital social y mover ese capital cultural tomará tiempo. Porque nadie puede negar. Ahí vi en uno de los periódicos de hoy un titular que habla de que Cuba revisará los derechos humanos. Los derechos humanos en Cuba están ligados al Estado, porque es un modelo estalinista, de José Stalin. El Estado lo es todo en Cuba. El Estado está por encima de las personas. Ese es el modelo cubano, un modelo estalinista, ni marxista ni leninista, porque en Cuba no manda la clase obrera. En Cuba manda una casta ligada a Fidel Castro, ligada ahora a Raúl Castro, que es la que ha creado este capital social, político y cultural, que para moverlo tiene que ser produciendo un capital político, un capital cultural y un capital social que pueda rivalizar, que pueda constituirse en poder en Cuba. Que se entienda esto. Están hablando de Trump, esos son accidentes. Obama son accidentes. Para poder cambiar la realidad cubana, miren China, por ejemplo. ¿Qué modelo tiene China? Un modelo estalinista. El Estado es el centro de todo. ¿Ustedes creen que todo el mundo es miembro del Partido Comunista Chino? China tiene miles de millones de ciudadanos. El Partido Comunista Chino no tiene el 10% de la población. Y es que controla toda la población. Repito, el Partido Comunista Chino, yo fui maoísta. Yo fui marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Por eso puedo hablarle con esta propiedad. El Partido Comunista Chino no tiene el 10% de la población china. Y es quien controla el Estado. Y Danilo Medina también. Porque fue Pacoredo. Yo conocí a Danilo Medina siguiendo Pacoredo, del Partido Comunista de la República Dominicana. Entonces, lo que estoy diciendo es que este modelo estalinista que ha instaurado Fidel Castro no tiene fuerza histórica. Por eso ustedes ven a Chávez, a Correa, a Evo Morales, a Cristina Kirchner, a Lula y a la misma que se fue, Dilma Rousseff, hablando de castrismo. El castrismo no existe. Ni el guevarismo tampoco. Porque la esencia del pensamiento de esta gente era estalinista, tanto del Che Guevara como de Fidel Castro. Cuando usted ve a Juan Pablo Duarte gobernó escasos meses la República Dominicana. Vivió en la democracia dominicana escasos meses. Porque ese pensamiento es fuerza histórica. Hoy, 170 y pico de años después,
Juan Pablo Duarte sigue siendo el motor de búsqueda de la democracia de República Dominicana. ¿Por qué no lo hizo Trujillo? ¿Por qué no lo hizo Balaguer? ¿Por qué no lo ha hecho Leonel Fernández? ¿Por qué no ha modificado ese pensamiento, ese motor de búsqueda democrática que es el pensamiento de Juan Pablo Duarte? ¿Por qué no es Leonel Fernández? ¿Por qué no es Hipólito Mejía? ¿Por qué no es Joaquín Balaguer? ¿Por qué no es Trujillo? Porque ninguno de esos gobernantes ha tenido fuerza histórica a su manera de pensar. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. El pensamiento de Leonel Fernández no es fuerza histórica. Es propaganda, publicidad, igual que Castro. Propaganda, publicidad, relaciones públicas y promoción a la figura. Pero el pensamiento nunca ha caminado. Castro no es un José Figueres en Costa Rica. Y ya voy a poner ejemplo para que se pueda entender. Castro no es un José Figueres en Costa Rica. Que la fuerza histórica del pensamiento de José Figueres está ahí en Costa Rica. Inconmovible. Todos los presidentes, no importa los partidos, del partido que sea, todos los presidentes buscan, tienen como troquel, tienen como rieles al pensamiento de José Figueres. Compañero de Juan Bosch. Rómulo Betancourt en Venezuela. Luis Muñoz Marín. Maurice Ferré en Miami. Ustedes buscan a esa gente, no importa quién tenga el control del estado de la Florida, todo el mundo trata de parecerse a Maurice Ferré en la Florida. En la Florida, cuando usted ve un presidente, por ejemplo, en Puerto Rico, todo el mundo quiere parecerse a Luis Muñoz Marín por la fuerza histórica del pensamiento de este político. Castro no tiene eso. Fidel Castro no tiene eso. Y hablar de derechos humanos no es la prioridad de un Estado estalinista. La prioridad de un Estado estalinista es el orden público. Cuando todo el que le hable a usted de derechos humanos en Cuba no entiende la política, ni entiende por qué son las cosas. Mover ese pensamiento, mover esas acciones, mover todo este capital social, este capital político y este capital cultural llevará tiempo, a pesar de la muerte de Raúl. China es el mejor ejemplo. China ha despedido 10 o 12 de sus líderes máximos del Partido Comunista Chino. Y China tiene una apertura democrática en cuanto a capitales. Pero culturalmente y políticamente el control lo tiene el Estado. Y ese capital que entra a China está controlado por el Estado. Para que ustedes entiendan bien lo que es un Estado estalinista. No es un Estado marxista. Marx maneja las contradicciones. Aquí no hay contradicciones. Por eso no hay riqueza política a nivel de pensamiento. Porque aquí lo que hay es un Estado vertical, de arriba hacia abajo. No hay interacción, no hay contradicciones. No se debate. En el Partido Comunista Chino y en el Partido Comunista Cubano no hay debate. Lo que enriquece es la diferencia. Y donde no es posible la disidencia, la diferencia política, no hay posibilidad de crecimiento porque es un modelo rígido. Y lo que más se parece a la muerte es la rigidez. ¿Qué es lo que primero le buscan a una persona que fallece? El rigor mortem, la rigidez. Y esa rigidez impide que se forme un pensamiento crítico trascendente. Me acompañó en este programa de hoy otra vez el doctor Linares y le agradezco su compañía. Nos veremos otra vez.
Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.